Seguramente ha escuchado términos como la abstinencia digital, ha escuchado también acerca de lo que puede provocar en los niños el exceso de estimulación de las pantallas digitales, el contacto con Internet y esta forma de relacionarse con los medios digitales, pero también se ha informado acerca de qué causa, qué está generando en nuestros niños, en las nuevas generaciones, esta sobreexposición y estímulos. Pues imagínense que hoy nos lo dice, pero un experto, un neurólogo pediatra. Así es que en 15 estamos muy contentos de recibir el día de hoy al doctor Moisés Rincón Reyes, quien es neurólogo pediatra y que seguramente tiene mucha información interesante para usted para que se quede. Soy Araceli Guzmán y esto es en 15. Agradecida de tenerlo, doctor, con una información que pareciera novedosa, pero cada vez más presente en hogares, en escuelas, en nuestro entorno. Gracias, muy amable por la invitación. Buenos días. Eh, el tema que me has invitado a participar, quizás no lo veamos como síndrome de abstinencia digital como tal, en primer lugar, ¿verdad? Pero debemos de saber que en la práctica diaria, como neurólogo pediatra, diario veo pacientes, niños, 6 años, 7 años, 8 años, con trastornos de ansiedad, depresión y distimias. Distimias es un término que nosotros le llamamos cambios de humor. Y cada vez que nosotros investigamos por qué el niño ha hecho berrinches o por qué se ha peleado en el salón de clases o en el hogar, que se mantienen peleando constantemente y enojados, existe siempre el antecedente, el uso y abuso de la pantalla, sobre todo del celular, ¿A qué ¿verdad? le podríamos empezar a llamar abuso? Porque definitivamente aislar o pensar que los niños no se involucren ya con estas tecnologías con las que decimos que casi nacen sería absurdo. Pero ¿cómo definir qué es un abuso para un niño? Bueno, así como tú dices, nuestra generación actual nace con esa tecnología. Yo he visto niños de 6 años manejar una pantalla o una computadora de una manera más versátil que la que yo la puedo hacer Ujú. o un adulto lo puede hacer. Nosotros pues, consideramos abuso cuando ellos ya les genera dependencia. ¿Qué es una dependencia? No hay nada de problema que tú utilices tu celular Ujú, y consultes qué significa este medicamento que me recetaron y lo ujú, obtienes inmediatamente, que consultes un tema. Voy a consultar qué dicen del autismo, del TDA, ujú. del problema del sueño y que tú obtengas información inmediata. El problema es cuando el niño no solamente obtiene la información para su tarea o para un tema interesante, sino que ya la obtiene necesariamente para usarlo todo el día. Les voy a platicar algo, una anécdota personal. En una reunión de profesionistas entré a la reunión Ujú, y todos los profesionistas tenían en sus manos el celular. ujú. Y dice un compañero, ¿por qué no creamos un chat para platicar? Porque no podemos platicar ya si no es que todos estén con su celular en la mano. Ahí entonces ya se convirtió en una patología porque ni aún nosotros adultos podemos ya dejar la dependencia del celular en la mano. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos en mi consultorio? Un ejemplo, entran niños con sus celulares Ujú, y entran dos niños y la mamá y todos traen celular, ¿verdad? ujú. Cuando las recomendaciones actuales de la Academia de Neurología, de Pediatría a nivel mundial, mm, es mandatoria que un celular hasta después de 12 años. Ujú. Pero es imposible a veces no darle un celular a un niño cuando ya se obsesionó. Entonces la palabra, tu pregunta anterior decía cuándo consideramos abuso, Ujú. cuando ya no es una herramienta más utilizable para que tú adquieras un conocimiento, una tarea, una información adecuada. Ahí decimos nosotros existe una dependencia. O sea, se está usando, o incluso si se deja de usar, cambia la personalidad del niño. ¿Qué es lo que ustedes ven en la práctica cuando se le llega a retirar el teléfono a un joven que estaba abusando de él? Les genera ansiedad. Déjeme decirles, en mi consultorio, en mi práctica diaria,
Cuando a un niño le quitan el celular de 6 años, de 5 años, hace un berrinche, hace un carácter explosivo, con un trastorno de la conducta porque le quitaron el celular. O sea, ¿verdad? efectivamente, lo que emite pudiera confundirse o parecer la dopamina que se dice que dan otro tipo de drogas, otro tipo de adicciones. Bueno, el término dopamina, número uno, déjenme decirles, es un tema interesante. Te voy a platicar. El cerebro funciona, el neurotransmisor principal del cerebro es la dopamina, ¿verdad? La dopamina sirve para la velocidad de tu pensamiento, la velocidad de tu memoria, el control del movimiento, de tu equilibrio, lo que es el movimiento fino. Y es el principal neurotransmisor también cuando nos enamoramos. Cuando nosotros nos enamoramos, decimos que mi dopamina está alta. Bueno, hablando de la dopamina, si yo tengo un evento placentero, mis neuronas que producen dopamina avientan mucha dopamina y entonces el niño recibe un placer ante un evento que es agradable. Que eso está sucediendo con los likes, con la información, con los videojuegos. Con los videojuegos. Yo tengo un videojuego que es emocionante y yo he visto niños que cuando ven y se emocionan, hasta se ponen pálidos, sudan y hasta mueven las manos de una manera agitada de la emoción que les produce el juego. Ahí el cerebro, como es gratificante lo que está viendo, genera mucha dopamina. ¿Qué es la dopamina? Es el neurotransmisor principal producido mayormente en la sustancia negra. ¿Qué es la sustancia negra en el cerebro? Es algo interesantísimo. El cerebro, las neuronas, la corteza es de color gris, se llaman neuronas de color gris. Y dentro de nuestro cerebro, en el diencéfalo, en la parte central, se encuentra una delicada capa de neuronas de color negro, que son las que producen dopamina. Estas, cuando hay un evento placentero, como el jugar un videojuego, como lo hace un deportista cuando se avienta en paracaídas o se avienta a rapel, o cuando está en ciclismo de montaña, que es un momento difícil y que logra superarlo, él siente placer, como lo siente el corredor de un maratón. Un corredor de maratón llega a una etapa en que le llamamos la pared, y cuando él logra vencer, su cerebro genera dopamina. Por eso a él le encanta correr y son deportes que llamamos dopaminérgicos. Pero que igual sufrimos una situación grave cuando se nos quitan esas dosis. Claro. ¿Qué le pasa al niño? ¿Cómo se manifiesta? Eso es lo que estamos platicando de la dopamina, es el meollo de la dependencia. Entonces, esa dopamina que es necesaria en el cerebro a una cantidad moderada, es sana en el cerebro. De hecho, un cerebro inteligente es un cerebro dopaminérgico, pudiéramos decir, ¿verdad? Exacto. El cerebro, el que tiene la velocidad de pensamiento ágil. Pero cuando nosotros estimulamos la dopamina, como un ejemplo en el celular, y esa me produce placer, yo genero dopamina y me siento feliz y me quitan lo que me produce en placer, me genera una ansiedad, una neurosis, un síndrome de abstinencia. Incluso deficiencias de sueño le llegan a niños. Trastornos del sueño. Mira, es muy frecuente que a mí me dicen las mamás, doctor, a mi hijo yo lo he encontrado debajo de su cobija viendo el celular para que yo no me dé cuenta que lo está usando. Entonces, aparte de que ya no es la hora de utilizar el celular, está invadiendo las horas que eran necesarias de su sueño. Y su ansiedad después de jugar o de ver algo interesante, quiere iniciar un sueño tranquilo, no puede, porque la higiene del sueño deben de saber que primero hay que relajarnos y luego nosotros ir a tener un descanso que sea suficiente. Si nosotros saliendo de jugar o de ver un programa interesante nos queremos acostar, llevamos la emoción. Ahora, es cierto que las luces que emiten estas pantallas puede confundir al cerebro de que es de día todavía y evitar precisamente la relajación y el sueño. Bueno, si tú utilizas el reflejo de la pantalla mucho, ¿verdad? Las luces intermitentes producen
lo que llamamos nosotros una actividad bioeléctrica cerebral anormal, que no saben todos los que es el efecto lumínico en la actividad bioeléctrica cerebral. Recuerden que el cerebro funciona en dos maneras, neurotransmisores y actividad eléctrica. Cuando nosotros tenemos efectos lumínicos fuertes, alteramos la actividad bioeléctrica y podemos generar trastornos de ansiedad, depresión, trastornos del sueño, inclusive crisis convulsivas o epilepsia, que es el mismo término, ¿verdad? Que luego nos preguntamos por qué cada vez con mayores situaciones y casos. Pero doctor, antes de terminar esta charla, que además es sumamente interesante y deberemos de continuar, ¿qué recomendaciones les puede dejar a esos padres de familia que luchan todos los días con irle bajando el tiempo al celular y que ya presentan este tipo de síntomas? Bueno, cuando ya un niño generó dependencia, ¿verdad? Que es el tema que realmente es nuevo, el síndrome de abstinencia digital, que es muy real, quizás en otros términos, a diario. Nosotros le decimos a la mamá que tenga que tener una moderación, un mejor control en lo que es el uso de las pantallas. ¿Pero tiene que ser paulatino? Exactamente, es como el quitar súbitamente lo que tú tenías va a generar una ansiedad. Cuando la quitan de repente, increíblemente, yo tengo pacientes, ¿verdad? Niños que tienen que ser tratados con ansiolíticos y antidepresivos por uso y abuso de pantallas. Entonces, todo es paulatino, es mesurado, con algunas actividades. Claro, y tienen que tener una asesoría increíblemente de lo que es administración del tiempo familiar. Y otro aspecto, ¿verdad? Cuando el niño ya generó trastorno de la personalidad, de la conducta o conductas explosivas intermitentes, que son los clásicos berrinches, debemos modular un poco la actividad de neurotransmisores en el cerebro con ciertos medicamentos sencillos que ayudan a que esa transición hasta que un hogar pueda encontrar un equilibrio entre el uso y abuso de la pantalla, ya sea del celular, que es la más frecuente, y de lo que es internet o pantalla en computadora. Y finalmente, doctor, ¿en qué momento un padre de familia debe decir tengo que acudir a un especialista, a un neurólogo? Interesantemente, cuando ustedes vean a un hijo que ya genera ansiedad y ha tenido trastornos, cambios de conducta, sobre todo los berrinches frecuentes, incluso y ante todo y sobre todo que no duerme bien y se levanta y ven que disminuye su rendimiento escolar, tienen que acudir. Deben de saber también que el uso y el abuso de todo lo que es pantalla tiene un trasfondo muchas veces en lo que es dependencia, en lo que es compulsión, y en lo que es lo que le llamamos nosotros el control del impulso. ¿Quiénes tienen este problema? Recuerden que el 12 a un 14% de la población infantil padece de trastorno por déficit de atención / hiperactividad, que es un trastorno neurobiológico en la deficiencia de producción y recepción de la dopamina. Entonces, estábamos hablando... ¿Son más susceptibles todavía? De la dopamina, por supuesto. ¿Quiénes son más susceptibles de tener uso y abuso y dependencia, no solo a la pantalla, sino al alcohol, al vape, que está de moda, ¿verdad? Al cigarrillo. Al cigarrillo, los que tienen falta de control del impulso. ¿Quiénes tienen falta de control del impulso? Recuerden, un niño con TDA, que es el 12-14% de nuestra población, va a tener más problema de este padecimiento de compulsión, adicción. Y no solamente hablamos de la digital, sino de todas las compulsiones y de todas las adicciones que pueda tener la mente. La dopamina, su mayor centro de producción es el lóbulo frontal derecho. El lóbulo frontal derecho es el órgano ejecutivo del cerebro, es el que determina es bueno o es malo. Y yo creo que aquí ni todo es bueno ni todo es malo, pero siempre con medida, doctora. Así es que esa recomendación que usted acaba de dar, de estar muy atentos, de no permitir llegar a esos extremos, de ver a nuestros niños incluso en convulsión por la falta del celular, pues es responsabilidad de nosotros como adultos. Claro, indiscutiblemente la guía de un padre, estar nosotros pendientes de uso y abuso
de la pantalla, de lo que es el celular, es indispensable. He visto pacientes epilépticos por causa de uso y abuso de celular, del síndrome del sábado se llama. El sábado, para que mi hijo esté feliz, le dejo todo el día en la pantalla, y por uso y abuso de pantalla convulsionan. Yo les recomiendo mucho cuidado, es un tema delicado y créeme, muy interesante, muy agradecido de estar en el foro de ustedes y compartir experiencias y decir que es algo muy frecuente la ansiedad, la depresión por uso y abuso de las pantallas digitales. Al contrario, los agradecimos somos nosotros, doctor Moisés Rincón. No será la última vez, en 15 lo tendremos seguramente con esto y muchos temas más. Gracias, muy amable por la invitación. Buen día a todos. Nosotros nos vemos en la próxima. Esté pendiente de Net Multiforos y suscríbase para que no se pierda ninguna de nuestras entrevistas. Hasta la próxima. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. No representan la postura ni valores de Net Multiforos.